Bueno, pues vamos a empezar con los problemas del tema 1 de mecánica. Os dejo una hoja, ¿vale? Con los problemas que vamos a hacer. Son 6 problemas, para que veamos un poco todos los tipos, todas las cosas así que nos pueden salir. Os he dejado en rojo, aunque yo lo imprimí en blanco y negro, así escrito en rojo la solución de cada uno. Lo suyo que intentéis hacer vosotros primero los problemas y si no salen o tenéis dudas, veis el vídeo. Pero que lo intentéis a lo mejor, o al menos algunos. Bueno, como vosotros veáis. Esto sería un poco una mezclilla de los posibles tipos que os pueden salir. Os he escrito aquí en negrita en qué consiste cada uno. El primero, que es de 2017, es de lanzamiento hacia arriba en un plano inclinado. O sea, tiene velocidad inicial porque lo lanzo hacia arriba al objeto y sube a lo largo de un plano inclinado hasta que se para. Pues venga, vamos a empezar por ese. Entonces, ese sería el 1. Ejercicio 1 y voy a coger un rotulador, aunque sea este color, a ver si se ve mejor. Creo que esto se ve mejor. Pues venga, me dice un cuerpo de 3 kilogramos se lanza hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo por un plano inclinado 60 grados con la horizontal. Vale, plano inclinado 60 grados aquí y me dan la masa del cuerpo que es 3 kilogramos y la velocidad inicial con la cual se lanza, que son 20 metros partido segundo. Tendríamos entonces el objeto aquí y se lanza hacia arriba. El desplazamiento, ¿vale? Iría hacia arriba. Lleva velocidad inicial. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,3, hay rozamiento. Calcule la distancia que recorre el cuerpo sobre el plano. O sea, calcule el desplazamiento. Y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, comentando su signo. Trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Nos piden estas dos cosas. ¿Nos dan algo más? No, estos son los datos que tenemos. Vale. Acordaros que siempre la distancia esta que recorre el objeto, nosotros nos imaginamos, aunque yo lo ponga aquí en medio, que parte de aquí llega hasta aquí. Todo eso era el desplazamiento, toda esa distancia, y esta era la altura. Y siempre podíamos relacionar altura con desplazamiento. Eso lo vamos a usar en casi todos los problemas. Porque si yo me quedo con este triángulo y hago el seno de 60, pues teníamos que es cateto opuesto, que es h, partido hipotenusa, que es el desplazamiento. ¿Vale? De esta forma podemos poner que h es igual al desplazamiento por el seno de 30 o que el desplazamiento de h partido seno de 30. Lo que más nos interese, ya de aquí podemos despejar h o podemos despejar el desplazamiento. Acordaros que para hacer estos problemas, bueno, en este no nos han pedido que hagamos diagrama de fuerza ni nada, pero normalmente nos dicen que dibujemos las fuerzas, que en este caso sería el peso, la normal, y la fuerza de rozamiento, que la podemos dibujar o en el suelo o aquí, me da igual, pero que es contraria al movimiento hacia abajo. Y el peso se puede descomponer en aquí el PI, ¿no? O aquí el PX. ¿Vale? Este sería PI, PX. Y este sería el ángulo. PI va con coseno de 60 y PX va con el seno de 60. Bueno, eso en este no lo vamos a usar. Y estos problemas siempre partimos de un balance energético. En este tampoco nos dicen nada, pero luego vamos a ver que hay muchos en el que nos dicen, calcúlalo desde un punto de vista energético, que no apliquemos cinemática, dinámica algunas veces necesario, pero sobre todo que lo hagamos con balance energético. Y el balance energético siempre se parte de que la variación de energía mecánica, que es la variación de cinética más la variación de potencial, es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Esto va a ser la ecuación fundamental que yo voy a usar en estos problemas. Empezamos viendo la variación de energía cinética, que es cinética final, en este punto que vamos a llamar 2 y 1, cinética en 2 menos cinética en 1, final menos inicial, más variación de potencial, que es potencial final menos potencial inicial. Y el trabajo de rozamiento, pues que es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180, que me va a dar menos 1. La fuerza de rozamiento siempre la podemos calcular a partir de la normal, ¿vale? Que la normal en este problema es igual al PI. Eso lo podemos hacer aquí al anuladito porque nos va a hacer falta. Nosotros sabemos que la normal es igual a PI porque sumatoria
de la fuerza en el eje Y es 0 porque en el eje Y no se mueve. Entonces normal es igual a PI. Y PI es el peso que es mg por el coseno de 60. De aquí sacamos la normal, que sería m, que es 3, por 9,8 por el coseno de 60. Y esto me sale 14,7 newton. Entonces la fuerza de rozamiento es mu por la normal, que sería 0,3 por 14,7. La fuerza de rozamiento me sale 4,41 newton. Ya tenemos aquí la fuerza de rozamiento para poder sustituirla aquí. Vamos a tachar aquí las energías que son nulas, que son 0. Energía cinética final 0 porque el bloque lo lanzo y llega un momento en que se para, que es al final. Esta se me va. Energía cinética inicial no es 0 porque tiene una velocidad inicial de 20. Energía potencial final no es 0 porque tiene una altura, pero la inicial sí es 0 porque partimos del suelo, si no nos dicen nada. Entonces, menos la energía cinética inicial, que es un medio, por la masa, por la velocidad inicial al cuadrado, más la energía potencial final, que es la masa, por G, por la altura. Y aquí tendríamos la fuerza de rozamiento, que ya la sabemos, que sería 4,41 por el desplazamiento, por coseno de 180, que es menos 1, pongo aquí el menos. Vemos que tenemos dos incógnitas que no sabemos, h y desplazamiento. Entonces usamos esto para relacionar h y desplazamiento. Como me piden el desplazamiento, voy a dejar todo esto en función del desplazamiento. Por lo tanto, de aquí voy a despejar h, que sería desplazamiento por el seno de 60. Y lo voy a poner aquí. Y vamos ya sustituyendo. Sería menos un medio por la masa, que es 3, por la velocidad inicial 20 al cuadrado, más la masa, que es 3, 9,8, por la altura, que es el desplazamiento, por el seno de 60. Y esto es igual a menos 4,41 por el desplazamiento. Vale, pues todo esto, esta cuenta que me va a dar un número por incremento de R, lo pasaríamos a este lado con este y despejamos incremento de R. Esta cuenta nos sale 600 menos 600 más 25,46 por el desplazamiento. Me sale esto, 25,46 por el desplazamiento. Es igual a menos 4,1 por el desplazamiento. Pasamos este allí y me queda que, y quito los menos, 600 es igual a 29,87 por el desplazamiento. Despejando el desplazamiento queda 20,08 metros, si no me he equivocado yo en ninguna cuenta. Vale, ese sería el desplazamiento. Y ahora me pedían el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180. Pues ya está. La fuerza de rozamiento, que es 4,41 por el desplazamiento, que es 20,08 por coseno de 180, que es menos 1. Y esto me queda menos 88,58 julios. ¿Vale? Comenta su signo, pues es signo negativo porque se opone al desplazamiento. Va en la misma dirección pero sentido contrario. Entonces forma un ángulo de 180 con el desplazamiento y de ahí viene el signo menos. Y además es negativo porque reduce la energía mecánica, ¿vale? Una fuerza disipativa que está reduciendo la energía mecánica. Vamos, este es muy fácil, porque este solo hay que hacer un único balance. Esto es de toda la vida, ¿no? La dinámica sumatoria de FI, que no lo he puesto, pero esto viene de sumatoria de fuerza en el eje Y. Tiene que ser igual a masa por aceleración, pero como en el eje Y no se movía, era 0. Entonces, ¿qué fuerza hay en el eje Y? La normal para un lado y el PI para el otro, ¿vale? Y de aquí viene que la normal es igual al PI. Y el balance es muy facilito. Yo creo que este no tiene problema. Vamos a hacer otro. Fuera este folio. Vamos a hacer problema 2, que me dice: es de bajada en un plano inclinado más desplazamiento horizontal. Bajamos por un plano inclinado y luego seguimos por un plano horizontal. Y me dice: un cuerpo de 20 kilogramos de masa se encuentra inicialmente en reposo en la parte más alta de una rampa. ¿Vale? Inicialmente tenemos un cuerpo aquí en reposo. Su velocidad inicial es 0.
forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Esta rampa forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El cuerpo desciende por la rampa recorriendo 15 metros, sin rozamiento, y cuando llega al final recorre 20 metros por una superficie horizontal. Aquí tenemos dos desplazamientos. A este tramo le vamos a llamar desplazamiento 1 y me dice que por ahí recorre 15 metros, ¿vale? Desde aquí, desde el punto 1, que es este, hasta el punto 2 recorre 15 metros, lo he llamado desplazamiento 1. Y desde el punto 3 desde el punto 2 hasta el 3, porque acaba parándose hasta que se detiene aquí, ¿vale? Velocidad final o velocidad en 3, 0 porque se detiene. Desde el 2 hasta el 3 me dice que recorre un desplazamiento que lo llamo 2, que es 20 metros. Y aquí sí hay rozamiento. Aquí no, ¿vale? Calcula el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie horizontal. Me piden el coeficiente de rozamiento aquí, en esta superficie. En esta no tenemos fuerza de rozamiento, solo tenemos el peso y la normal. Que el peso se descompone en Px y Pi. Y este sería el ángulo. Entonces cae por acción de su propio peso, por Px. Va cayendo. Y luego aquí sí tenemos el peso, la normal y la fuerza de rozamiento que lo va frenando hasta que se detiene cuando llega al punto 3. Solo hay una fuerza de rozamiento. En este caso, normalmente cuando tenemos como 3 puntos distintos, hay que hacer balance entre 1 y 2 y luego balance entre 2 y 3. Se puede hacer entre 1 y 3 directamente, pero cuando hay rozamiento aquí y aquí nos liamos. Pero como aquí entre 1 y 2 no hay rozamiento, se puede hacer directamente entre 1 y 3, porque el trabajo de la fuerza de rozamiento se corresponde solamente a esta fuerza de rozamiento. No hay que sumar los trabajos de las dos fuerzas de rozamiento. No sé si me explico. Yo lo voy a hacer entre 1 y 3 directamente porque luego hay otro parecido que lo voy a hacer entre 1 y 2 y entre 2 y 3. ¿Vale? Entonces, si aquí no hay rozamiento en una de las partes, se puede hacer directamente entre 1 y 3. Siempre que no me pidan la velocidad aquí, que no me la piden, no la necesito. Me dan la gravedad 9,8, vale, pues venga. Acordaros de si tenemos que relacionar la altura con el desplazamiento, ¿vale? Esta altura de esta rampa con este desplazamiento que es el desplazamiento 1, podemos hacerlo con el seno de 30, que sería cateto opuesto, que es h, partido el desplazamiento 1. Eso siempre lo tenemos ahí porque seguramente lo tengamos que usar. Y vamos a hacer el balance de energía, en este caso entre los puntos 1 y 3 directamente. Entonces, la variación de energía mecánica, que es variación de cinética más variación de potencial, es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Lo que yo digo que si hago entre 1 y 3 directamente, aquí tengo que poner dos trabajos. El trabajo entre 1 y 2 más el trabajo entre 2 y 3, porque hay dos fuerzas de rozamiento distintas, valdrían distintos. Pero como aquí no hay rozamiento, pues este trabajo de rozamiento es únicamente el entre 2 y 3, ¿vale? Variación de energía cinética sería la energía cinética final en 3 menos la inicial en 1, más energía potencial final en 3 menos la inicial en 1. Y esto es igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, solo este, porque solo estoy teniendo en cuenta, solo hay rozamiento entre 2 y 3, entonces este es el desplazamiento 2 por el coseno de 180. ¿Vale? Vamos a ver qué es 0 aquí. Partimos del reposo. Energía cinética en 1 es 0. En 3 también es 0 porque acaba parándose. Energía potencial en 3 es 0 porque estoy en el suelo. Y energía potencial en 1 es distinta de 0. Tendremos que calcular esta altura, m por g por h, y podemos calcular esta altura porque tenemos ese desplazamiento. Entonces esto sería m por g por sh, que es, despejando de aquí, sería incremento de R1 por el seno de 30. ¿Vale? Esto sería H. Y aquí sería la fuerza de rozamiento, que esta fuerza de rozamiento también la puedo calcular. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. Es mu por la normal, y la normal es igual al peso, ¿vale? Porque la suma de fuerza en el eje Y es 0, que sería m por g. Esto sería mu, que no lo sé. M, que me la daban la masa del cuerpo, sí, 20 kilos. No la he apuntado, pero la sabemos. Sería mu por m por 9,8. ¿Vale? Entonces aquí en fuerza de rozamiento puedo poner mu por 20 por 9,8. Todo esto sería
la fuerza de rozamiento, por el desplazamiento que hay entre 2 y 3, que es donde hay rozamiento, que sería 20 metros, por el coseno de 180, que es menos 1. Me queda esto, conozco todos los datos. Mira, M, que es la masa, se puede ir con esta masa, 20, que era la masa de aquí, la tacho. Y ya sería, y G también, G se va con esta G, con 9,8. Sería despejada aquí mu, que sería este menos, también se va con este menos. Y me queda que mu es igual a lo que hay aquí, que es incremento de R1 por el seno de 30, que esto es 15 metros, dividido entre 20. Y haciendo estas cuentas, esto me queda 0,375. ¿Vale? Al final no es tan largo, parece largo, pero es cortito. ¿Que quiero hacer balance entre 1 y 2 y entre 2 y 3? Pues puedo, porque entre 1 y 2 el balance sería variación de energía mecánica es igual a 0, porque no hay rozamiento. ¿Vale? Variación de energía cinética más variación de energía potencial igual a 0. Sacaríamos la velocidad en 2 y luego para el balance entre 2 y 3 ya tenemos la velocidad que me haría falta. Ahora vamos a hacer uno así, sin hacerlo directamente. Vale, pues este sería el 2. Vamos con el 3, que me dice que es una horizontal con rozamiento con una fuerza F. Una superficie horizontal, que es el ejercicio 3. Me dice, sobre un bloque de 10 kilogramos inicialmente en reposo, sobre una superficie horizontal rugosa, se aplica una fuerza 40 newtons que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Bloque de 10 kilogramos inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal y se aplica una fuerza de 40 newtons que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Vale. Se aplica una fuerza de 40 newtons que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. El coeficiente de rozamiento vale 0,2. Realice un esquema indicando las fuerzas que actúan sobre el bloque y calcule la variación de energía cinética cuando se desplazamiento 0,5 metros. Y me dan también la gravedad, 9,8. Fuerzas que actúan sobre el bloque. Lo primero, el peso, la normal, la fuerza de rozamiento y descomponemos la fuerza F, que sería Fx y aquí una Fi. Fx iría con el coseno de 60 y Fi, que es esta, iría con el seno, que es la que está opuesta. Y me piden esquema y variación de energía cinética. ¿Cómo podemos calcular la variación de energía cinética? Pues yo lo haría aquí con el teorema de las fuerzas vivas. La variación de energía cinética sería igual al trabajo total. Entonces yo calcularía el trabajo de todas las fuerzas, que hay un montón de ellas que es 0, y sumando todos esos trabajos ya tengo la variación de energía cinética. Yo creo que es la forma más rápida. Necesitaría conocer todas las fuerzas. Bueno, el trabajo de la normal es 0, pero la necesito para calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, el peso y la fuerza F me la dan. Vamos a empezar calculando la fuerza de rozamiento, que es la única fuerza que no conozco, ¿no? Para calcular la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Cuidado que aquí hay un fallo común. Ahora me diréis que no, pero sí. Cuando me calculáis aquí la normal, veis que es una superficie horizontal y me ponéis que la normal es el peso. Y me ponéis mu por m por g. Pero no, porque aquí está Fi también. Entonces, cuando yo hago sumatoria del Fi igual a 0, para calcularla, tengo dos fuerzas que van para arriba, normal más Fi, igual a la que va para abajo, que es el peso. Entonces, la normal, en este caso, es el peso menos Fi. El peso, que es masa por gravedad, menos Fi, que es F por el seno de 60. ¿Vale? Así calculo la normal. Entonces, la normal sería mg 10 por 9,8 menos la fuerza 40 por el seno de 60. Y me queda que la normal es... ¿Qué me queda? Por aquí lo tengo. 63,36 newton. Y entonces ya calculo la fuerza de rozamiento, que es mu, que es 0,2 por la normal.
y queda la fuerza de rozamiento 12,67 newton. Vale. Y ahora vamos a calcular el trabajo total, que es el trabajo de todas las fuerzas. Trabajo de la fuerza de rozamiento sería la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180, porque el desplazamiento es hacia allí y la fuerza de rozamiento es sentido contrario. Pues esto sería 12,67 por el desplazamiento que me lo han dicho que es 0,5 por menos 1. Y este trabajo queda menos 6,33 julios. Vale, ya tenemos un trabajo. Vamos con otro. Trabajo de la normal, 0. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma con el desplazamiento es 90. Cuando ponga aquí coseno de 90 me sale 0. Trabajo del peso, lo mismo, 0. Porque forma también con el desplazamiento 90 grados. O menos 90, el coseno de menos 90 igual 0. Trabajo de F, pues sería la fuerza F por el desplazamiento por el coseno de 60, porque el desplazamiento está aquí y forma 60 grados con la fuerza F. Esto sería 40 por 0,5 por el coseno de 60. Y esto quedan 10 julios. Y ahora sumamos todos estos trabajos. Trabajo total es pues este más 0 más 0 más 10. 10 menos 6,33. Que eso queda 3,66 julios. Y por el teorema de las fuerzas vivas, esto es igual a la variación de energía cinética. Y se acabó el problema. ¿Vale? Problema 3, otra forma sin hacer balance energético, un poco distinto a los demás, pero fácil. Vamos con el problema 4. Me había quedado sin saliva con tantos problemas, pero ya los quiero hacer del tirón porque son cortos. Problema 4. Una horizontal, esta vez antes hemos hecho bajamos por plano inclinado y horizontal, y ahora vamos a hacer una horizontal y después subimos un plano inclinado. Un objeto de 2 kilogramos de masa con una velocidad inicial de 5 metros por segundo se desplaza 20 centímetros por una superficie horizontal. Tenemos aquí un objeto, se desplaza hacia allí con una velocidad inicial y este desplazamiento 1, el desplazamiento 1 en la superficie horizontal es 20 centímetros, que son 0,2 metros. ¿Vale? Aquí el cuerpo recorrería un desplazamiento que lo he llamado 1. Para a continuación comenzar a ascender por un plano inclinado 30 grados con la horizontal. Estos serían 30 grados y este sería mi plano inclinado que tendrá su altura y su desplazamiento. El coeficiente de rozamiento entre el objeto y ambas superficies es 0,1. Hay rozamiento en ambas superficies. Hay rozamiento aquí, hay rozamiento aquí. Son fuerzas de rozamiento distintas. No me calculéis una y me pongáis el mismo valor en las dos. Dibuje un esquema de las fuerzas que actúan sobre el objeto en ambas superficies. Calcule la altura máxima que alcanza el objeto mediante consideraciones energéticas. Vale, me piden que calculemos esta altura mediante balance energético. Vale, y yo llamo a esto el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Lo vamos a hacer en dos partes porque hay rozamiento aquí y es mejor porque si no al final nos liamos. Y que dibujemos las fuerzas que hay en el bloque. Esto es el desplazamiento, va para allá. En ambos casos. Entonces, para dibujar las fuerzas, pues aquí tendríamos el peso, la normal, y tendríamos una fuerza de rozamiento, que la llamo 1. Y aquí tendríamos el peso, que se descompone en PI y PX. Tenemos también una normal. Y también tenemos una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, pero esta la voy a llamar fuerza de rozamiento 2. Sabemos el desplazamiento 1, no sabemos el desplazamiento aquí, pero habrá que relacionarlo con la altura, ¿vale? Seno de 30 es igual al cateto opuesto, estoy con este triángulo, que es H partido este desplazamiento que lo voy a llamar desplazamiento 2. Sabemos que podemos relacionarlo. Y vamos a hacer balance energético primero entre 1 y 2, solo en la superficie horizontal. Aquí no hay variación de energía potencial porque es 0 en 1 y en 2. Entonces solo variación de energía cinética es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Tenemos variación de energía cinética es la energía cinética final, o sea en 2,
menos la inicial en 1 es igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180. Esta fuerza de rozamiento tenemos que calcularla. Vamos a hacerla aquí en un ladito. La fuerza de rozamiento 1 aquí es mu por la normal. Y aquí la normal, vemos en el eje Y, es igual que el peso. Entonces la normal es m por g. Sería 0,1 por la masa, que es 2, por la gravedad, 9,8. Esta fuerza de rozamiento vale 1,96 newton. Seguimos con esta fórmula aquí, el balance. Energía cinética en 2 es 1/2, vamos a separar aquí un poco, 1/2 de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad en 1, que hay una velocidad inicial que me la dan, al cuadrado. Y es igual a la fuerza de rozamiento, que es 1,96, por el desplazamiento aquí entre 1 y 2, que era 0,2, por menos 1. Tengo todos los datos excepto esta velocidad aquí en 2, que es la que voy a calcular de este primer balance. Entonces sustituyo, me queda 1/2, por la masa que es 2 me queda 1. 1/2 por m es 1, porque m es 2. Entonces me queda v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado es igual a 1,96 por 0,2, que es menos 0,392. Y despejo de aquí v2, que será, este pasa aquí sumando, esto la velocidad 1 al cuadrado, la velocidad es 5, 5 por 5, 25, 25 menos 0,392 y la raíz porque v2 estaba al cuadrado. Y me queda que esta velocidad es 4,96 metros partido segundo. Veis que la velocidad varía muy poco, era 5, ha recorrido solo 0,2 metros y hay rozamiento con un coeficiente pequeñito de 0,1, entonces se ha frenado un poquito, ha perdido un poquito de energía cinética, pero muy poca. La velocidad ha pasado de 5 a 4,96. Vosotros tenéis que daros cuenta de que los datos salgan lógicos. Hay veces que aquí, en algún problema, en algún examen, me habéis puesto más de 5. Me habéis puesto que la velocidad en 2 es 5,3. Y eso no puede ser, porque no puede aumentar su velocidad si no hay ninguna fuerza que lo esté acelerando y está con rozamiento, está perdiendo energía cinética. La variación de energía cinética tiene que salirme negativa. Vale, vamos a hacer balance entre 2 y 3. Vamos entre 2 y 3 y tenemos que... Lo voy a hacer aquí. A ver, o me voy a dejar ese espacio, quiero que se vea todo. Entre 2 y 3, ¿qué tenemos? Pues tenemos la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, o sea, la variación de energía mecánica, es el trabajo de la fuerza de rozamiento, pero ahora es otra fuerza de rozamiento distinta. La energía cinética final menos la inicial, que sería el punto 2, entre 3 y 2, más energía potencial en 3 menos la inicial, que es en 2, es igual a fuerza de rozamiento 2 por el desplazamiento 2 por menos 1, coseno de 180. Energía cinética en 3, 0, porque se para cuando llega arriba. Y energía potencial en 2 es 0. Entonces me queda menos 1/2 por la masa, por la velocidad en 2, que la acabamos de calcular, al cuadrado, más m por g por h, que es lo que queremos calcular, h. Es igual a la fuerza de rozamiento en 2, que no la sé, pero la voy a calcular. Ahora mismo aquí, hago aquí un paréntesis, la calculo en un periquete. Aquí la fuerza de rozamiento, también mu por la normal, y la normal en este caso igual a pi. Entonces fuerza de rozamiento es mu por pi, por la normal que es pi. Sería mu por m por g, por el coseno de 30, porque el plano inclinado es de 30 y este ángulo sería también 30. Vale. Esto me queda, mu que es 0,1, la masa 2, 9,8 por el coseno de 30. No sé lo que me queda, lo voy a poner aquí directamente. Mu por m por g por el coseno de 30. Esto es la fuerza de rozamiento. Por el desplazamiento en el plano inclinado, que no lo sé, pero lo saco de esta fórmula. ¿Vale? Lo relaciono con la altura. El desplazamiento, si yo aquí despejo el desplazamiento, sería h partido seno de 30.
Pues aquí voy a poner que el desplazamiento es h partido seno de 30 por menos 1. Vale, las masas las puedo tachar todas porque están en todas las igualdades. Y vamos a ir sustituyendo. Y me queda menos 1 medio por la velocidad 2, que es 4,96 al cuadrado, más g, que es 9,8, por h, que no lo sé, igual a mu, que es 0,1, por g, que es 9,8, por el coseno de 30, partido el seno de 30, lo puedo poner aquí o aquí, da igual, por h. Todo esto es negativo, por el menos 1 este. Hacemos estas cuentas y me sale que esto vale menos 12,3. Este lo voy a pasar al otro lado. Toda esta cuenta, todo este número me sale 1,69H. Creo, que ya no sé ni... Voy a hacerlo, esta cuenta. 0,1 por 9,8 por coseno de 30 entre seno de 30. Y eso es igual, sí, menos 1,69H. Y este que hemos dicho que lo paso aquí restando, menos 9,8H. Y esto queda menos 12,3 es igual 1,69 y 9,8. Esto queda menos 11,49. Entonces me queda H es igual a 12,3 entre 11,49. Y esto es igual a 1,07 metros. Esa es la altura y eso es lo que me pedían en este problema. Este veis que es más larguillo porque hemos hecho el balance entre dos partes, entre la parte 1 y la parte 2, un poquito más largo. Pero siempre es lo mismo, siempre el mismo balance. Tened en cuenta lo de la altura con el desplazamiento, eso no se nos puede olvidar. Y poco más, los signos, mucho cuidado con los signos, este negativo de la fuerza de rozamiento, que no lo liemos, que es fácil liarse. Vale, vamos con otro. Venga, que nos quedan dos. El 5. El 5 es subida de un plano inclinado, pero tira del objeto una fuerza F. Vamos a ver que yo esté derecha. Un objeto de 3 kilogramos inicialmente en reposo asciende por un plano inclinado 30 grados con respecto a la horizontal. Tenemos un plano inclinado 30 grados, un objeto que sube por el plano inclinado. El objeto tiene una masa de 3 kilogramos, inicialmente en reposo, por la acción de una fuerza paralela al plano de 200 newton. Hay una fuerza paralela al plano, 200 newton, que hace que esto suba hacia arriba. Esto sería el sentido del desplazamiento. El coeficiente de rozamiento es 0,2. Calcula el trabajo que realiza la fuerza, el trabajo de F, cuando recorre, cuando su desplazamiento es 5 metros. Y B, la velocidad final, usando consideraciones energéticas. Velocidad final usando balance energético. Pues tenemos apartado A, esto es un regalo del cielo, ¿no? Porque el trabajo de la fuerza F es la fuerza F por el desplazamiento por el coseno de 0, porque fuerza y desplazamiento tienen el mismo sentido y dirección. Me dan el desplazamiento y me dan la fuerza, pues esto es un regalo. 200 por 5 por 1, que es el coseno de 0. Y esto será 1000 julios. Vale, un apartado de regalo. Apartado B, velocidad final, pues hay que hacer balance energético. O balance energético, hay que meter la altura, la potencial. Lo que podemos hacer es teorema de las fuerzas vivas. Si me piden velocidad o me piden variación de energía cinética, puedo hacer variación de energía cinética es igual al trabajo total. ¿Vale? Puedo hacer teorema de las fuerzas vivas. Y habría que calcular el trabajo de todas las fuerzas como hemos hecho antes. Además, variación de energía cinética es energía cinética final menos energía cinética inicial. Pero la inicial es 0 porque me dicen que la velocidad inicial es 0. Entonces, la energía cinética final es el trabajo total. Y de aquí ya saco la velocidad final.
Así que vamos a calcular el trabajo total. Teorema de las fuerzas vivas. Fuerzas que tenemos, la fuerza F, el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Vamos a calcular la fuerza de rozamiento porque el peso, bueno, el peso sería M por G. Vamos a ir calculando aquí el peso M por G, que sería 3 por 9,8. 3 por 9,8. El peso es 29,4 newton. La normal me da igual porque el trabajo de la normal es 0. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. Y la normal, cuidado que no es el peso, que la normal aquí es igual a PI. ¿Vale? Fuerza de rozamiento es mu por la normal, que es mu por PI. Sería mu por M por G por el coseno de 30. Sería 0,2 por la masa que es 3 por 9,8 por el coseno de 30. La fuerza de rozamiento me sale en este problema, voy a calcularla que creo que no lo he hecho, 0,2 por 3 por 9,8 por el coseno de 30. Y esto es 5,09. Vale, vamos a calcular todos los trabajos de todas las fuerzas. Trabajo de la fuerza F, ya lo sabemos y es 1000, lo hemos calculado en el apartado A. Trabajo de la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento por desplazamiento por coseno de 180. Sería 5,09 por el desplazamiento que me dicen que son 5 metros por menos 1. Que esto queda menos 25,46 julios. Trabajo de la normal, 0 porque es 90 grados con el desplazamiento. Y trabajo de P, del peso, pues el peso, que me ha salido 29,4, por el desplazamiento, que es 5, por el coseno de, ¿qué ángulo forma el peso? Forma esto, que es 90, el desplazamiento está aquí, igual que la fuerza, pues forma 90 más este, que siempre es este, 30, 90 más 30, o sea, 120, por el coseno de 120. Y esto me queda menos 73,5 julios. Sumo todos estos trabajos y el trabajo total. Sería 1000 menos 25,46 menos 73,5. Y ese trabajo total queda 901 julios. Y esto era igual a la energía cinética final, hemos dicho. Entonces 901 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final cuadrado. Despejo la velocidad final, que sería el 2, la raíz de 2 por el 901 dividido entre la masa, que es 3. Y esta velocidad queda 24,5 metros partidos segundo. ¿Vale? Ejercicio 5. Hemos vuelto a usar el teorema de las fuerzas vivas, como en el otro que hicimos. Fácil. Y el último, venga, que ya no aburro más. El 6. Plano horizontal, pero velocidad constante, que algunas veces nos liamos con lo de velocidad constante. Venga, que ya es el último, muy cortito. Tenemos un plano horizontal, un trineo de 100 kilogramos que desliza por una pista horizontal al tirar de él con una fuerza F. Vamos a apuntar la masa, que son 100 kilogramos. Y tiramos del trineo con una fuerza F cuya dirección forma 30 grados con la horizontal. Vale, pues entonces la fuerza F estaría aquí formando 30 grados. El coeficiente de rozamiento es 0,1. No nos libramos del rozamiento. Y me dice, apartado A, dibuje un esquema de todas las fuerzas y calcule el valor de F para que el trineo deslice con movimiento uniforme. Calcular F para que la velocidad sea constante. Deslice con movimiento uniforme. Velocidad constante, quiere decir que no hay aceleración. Y B, hago un análisis energético del problema y calculo el trabajo que realiza la fuerza F para un desplazamiento de 200 metros. Vale. Apartado A.
Calcular la fuerza F sabiendo que la velocidad es constante, que no hay aceleración. Pues esto lo más fácil es hacerlo como toda la vida de dinámica, sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, que van a ser igual a 0 porque no hay aceleración en ninguna parte. La fuerza F la dividimos en Fx y Fi. Ya sabemos que la que está enfrente, opuesto al ángulo, que es Fi, iría con seno y Fx con coseno. Después tenemos aquí también la normal, tenemos el peso y tenemos la fuerza de rozamiento. Entonces hacemos sumatorio de fuerza en el eje Y, 0, porque no se mueve en el eje Y, que ni se mueve. Y entonces tenemos las que van para arriba, que son normal, más Fi, igual a la que va para abajo, que es el peso. Y de aquí tenemos la normal, yo no la sé. Fi es F por el seno de 30 y el peso es M por G. Entonces me queda normal más F por el seno de 30 es igual a M por G, a 100 por 9,8, que sería 980. Y me queda esta ecuación. De aquí no puedo calcular de momento nada. La llamo ecuación 1. Vamos con sumatoria de F en el eje X. Igual a 0 porque la velocidad es constante y entonces no hay aceleración. Y en el eje X yo tengo la fuerza X es igual a la fuerza de rozamiento. O Fx menos fuerza de rozamiento igual a 0, ¿no? Y paso la fuerza de rozamiento aquí. Fx es F por el coseno de 30 y es igual a la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, 0,1 por n. Y me queda esta otra ecuación que la voy a llamar ecuación 2. Y hago un sistema con esas dos ecuaciones. Por ejemplo, de la ecuación 1 voy a despejar n, que me queda 980 menos f por el seno de 30. Y esta n la voy a sustituir en la ecuación 2. Entonces me queda f por el coseno de 30 es igual a 0,1 por 980 menos f por el seno de 30, que es la normal que acabo de despejar. Esto sería 0,1 por 980, sería 98, menos 0,1 por el seno de 30, que es 0,5, sería 0,05 f. ¿Vale? Y esto sería f por coseno de 30, que es 0,866 por f, igual a esto, a 98 menos 0,05 f. Paso todas las f a un lado y despejo f. Y me queda que f es 106,98 newton. Pues ya tenemos la fuerza, que es lo que me pedían, ¿vale? Para que la velocidad sea constante. Y el apartado B, pues es muy sencillo porque el trabajo de F, que es, pues F, que ya la tengo, desplazamiento me lo dicen, desplazamiento de 200 metros, y el coseno de qué ángulo, el desplazamiento en la horizontal, pues forma 30 grados, coseno de 30. Sería 106,98 por 200 por coseno de 30. Y esto queda 18.530 julios. Y me dice que explique las consideraciones energéticas. Pues lo que pasa en este problema es que el trabajo que hace la fuerza F se invierte en vencer el rozamiento, porque no hay todas las variaciones de energía son 0. Variación de energía potencial es 0 porque no hay altura. Y variación de energía cinética es 0 porque la velocidad es constante. Por lo cual la variación de energía mecánica es 0. Con lo cual el trabajo de la fuerza no conservativa es 0. Y el trabajo de la fuerza no conservativa es el trabajo del rozamiento más el trabajo de F, es igual a 0. O sea que un trabajo es igual a menos el otro trabajo. Todo el trabajo que hace F se invierte en vencer el rozamiento. Por eso el móvil no adquiere más velocidad, va a velocidad constante. Bueno, pues estos serían los problemas que os propongo para repasar este tema. Y vaya, que os propongo, si tenéis tiempo podéis hacer más, pero con estos veo yo que repasamos bastante bien el tema. Pero claro, intentad siempre vosotros hacer los problemas antes de mirarlos, que si no, o mirarlos para recordarlos y luego hacer alguno más, ¿vale? Para que comprobéis que os salen. Bueno, venga, un abrazo a todos y a todas, chao.